¿Alguna vez has deseado algo con toda tu alma, y aún así, todo a tu alrededor parecía ir en la dirección opuesta? Tal vez hiciste afirmaciones, visualizaste, sentiste el corazón acelerarse con la esperanza de un nuevo comienzo, pero, en el fondo, una incomodidad silenciosa seguía ahí. Una sensación incómoda de que, por más que pidieras, algo en ti aún decía, no es posible. Y lo más doloroso de todo, es la duda que surge después. Aquella voz baja en lo profundo que susurra, ¿será que hay algo mal en mí? Pero no hay nada mal en ti. Lo que existe es un equívoco profundo sobre cómo la realidad responde a tu deseo. Porque el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que vibras. Y la vibración no viene de lo que dices querer, nace de lo que crees ser. Esa es la paradoja. Queremos con intensidad, pero muchas veces vibramos con miedo. Deseamos con pasión, pero vibramos con carencia. Mentalmente afirmamos, yo merezco esto, pero energéticamente emitimos, esto es demasiado para mí. Y entonces, lo que llega a nosotros es el reflejo de la frecuencia real, no de la petición consciente. Joe Vitale nos alerta con firmeza y dulzura. No atraes lo que piensas, atraes lo que crees profundamente. Y es por eso que el Ho'oponopono, tan simple y tan profundo, es más que una técnica. Es una llave para limpiar la programación inconsciente que sostiene nuestra vibración. Porque la mente puede mentir, pero la vibración nunca miente. Joe Dispenza va más allá, trayendo el lenguaje de la ciencia al territorio del alma. Explica que somos campos electromagnéticos ambulantes y que la emoción sostenida en el cuerpo, aquella que se repite día tras día en el silencio de nuestras rutinas, es el verdadero imán que moldea la realidad a nuestro alrededor. No importa lo que decimos que queremos, importa lo que sentimos que es verdad sobre nosotros. Imagina una radio. Quiere sintonizar la estación 105.3, donde suena la música que ama, pero está ajustada en la frecuencia 88.7. Puede desearlo cuanto quiera, pero solo escuchará ruido, y así somos nosotros. El deseo es la petición, la emoción es el ajuste de la frecuencia. Puedes querer abundancia, pero vibrar escasez. Puedes querer amor, pero vibrar rechazo. Puedes querer paz, pero cargar dentro de ti una guerra silenciosa que nadie ve. Y tal vez ya intentaste controlar esto con esfuerzo. Tal vez forzaste tu mente a pensar positivo, repetiste mantras, planificaste metas, diseñaste visiones, pero algo siempre parece escaparse, como si hubiera una fuerza invisible manteniendo tu vida en el mismo lugar. Esa fuerza es tu vibración inconsciente, es lo que tu cuerpo siente como verdad, es lo que emites en silencio, incluso cuando tu boca dice lo contrario. Por eso hoy no vamos a hablar solo del deseo, vamos a hablar de coherencia vibracional, vamos a sumergirnos más allá de la mente y tocar la raíz de lo que realmente estás emanando, porque no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y tal vez por primera vez empieces a entender que manifestar no es conquistar lo que está afuera, es permitir lo que ya está dentro. Solo falta sintonizar. A veces, el deseo nace no como un llamado del alma, sino como un grito de auxilio del dolor. Dices que quieres abundancia, pero detrás de ese querer existe un vacío, una ausencia, una herida no sanada. Y es esa ausencia, esa vibración silenciosa de yo no tengo, la que se convierte en la verdadera señal que envías al universo. Es sutil y al mismo tiempo devastador, porque el deseo cuando brota de la carencia comunica exactamente lo opuesto de lo que imaginas. El universo no capta tus palabras, capta tu esencia, lee tu emoción como si fuera un lenguaje codificado, invisible, pero preciso. Y si la emoción es escasez, el retorno será escasez, aunque la petición sea prosperidad. Imagina a alguien que desea amor. Dice que quiere ser amada,
piensa en eso todo el tiempo, pero allá adentro se siente indigna, insegura, no se ve como alguien digna de ser elegida. La vibración que emite no es la del amor, es la del miedo al rechazo, es el dolor del aún no soy, y es eso a lo que el universo responde. La ansiedad que surge cuando deseamos algo con urgencia revela exactamente eso, la distancia vibracional entre lo que pedimos y lo que sentimos que es posible. Porque el quiero mucho, que nace del vacío emocional, lleva dentro de sí la afirmación oculta de que esto aún no es mío. Desear no está mal, pero existe una diferencia profunda entre desear como un reflejo de la plenitud y desear como un escape del dolor. Uno nace de la abundancia interna, el otro de la desesperación por llenar un vacío. Joe Vitale es claro, atraes lo que sientes que es verdad sobre ti mismo, no lo que repites como afirmación. Puedes repetir 1000 veces, soy próspero, pero si tu cuerpo aún vibra miedo, culpa, vergüenza, es eso lo que moldeará tu realidad. Por eso muchas veces la manifestación parece fallar, pero no falla. Es fiel, fiel a lo que realmente eres en lo invisible, fiel a tu vibración más profunda, fiel a la frecuencia emocional que sostienes cuando estás solo, en silencio, sin máscaras. No basta con desear, hay que vibrar como quien ya tiene. No basta con soñar, hay que convertirte en alguien que vive ese sueño como una verdad interior. Y tal vez ahora empieces a percibir, lo que deseas no está lejos, solo está desalineado, está esperando a que dejes de vibrar el aún no soy y empieces a sentir el ya soy, porque ese es el único punto donde el deseo se manifiesta sin esfuerzo. Existe una parte tuya que siente, que reacciona, que cree, y esa parte no es racional, no es lógica, no responde a tu esfuerzo consciente ni a tus afirmaciones diarias repetidas con tanta esperanza. Esa parte vive en el fondo, en el territorio silencioso del subconsciente, y es ella quien emite la mayor parte de tu vibración. Puedes decir yo quiero abundancia, pero si en el fondo aún hay una creencia inconsciente de que el dinero es difícil, o que no soy lo suficientemente bueno, o que esto no es para mí, tu campo energético será conducido por esa narrativa oculta, y esa narrativa atraerá todo aquello que la confirme. Bruce Lipton afirma, el 95% del tiempo somos gobernados por el subconsciente. Es decir, casi todo lo que sentimos, pensamos, elegimos, viene de ese piloto automático invisible, programado por experiencias pasadas, memorias no integradas, miedos antiguos, y la mayoría de esas programaciones ni siquiera son nuestras. Las heredamos, las absorbemos, las repetimos. No merezco, es difícil, no va a funcionar. Estas frases muchas veces no se dicen en voz alta, pero se sienten en el cuerpo. Viven en el tono de tu respiración, en la tensión de tus hombros, en la forma en que te ves en el espejo. Son vibraciones silenciosas, pero potentes. Y lo más peligroso es cuando intentamos espiritualizar la fuga. Repetimos afirmaciones, creamos rutinas, publicamos frases, pero sin la resonancia verdadera en el interior. Esto crea una disonancia energética, una fricción invisible. La espiritualidad performática suena bonita por fuera, pero por dentro aún hay una frecuencia de miedo, aún hay duda, aún hay la creencia de que aún no soy suficiente. Por eso párate por un momento y haz una inmersión sincera. Escribe lo que deseas, con claridad, con verdad, y después pregúntate, ¿por qué aún no tengo esto? ¿Qué en mí cree que esto aún no es posible? Lo que surge en ese segundo momento es oro, porque es allí donde vive tu vibración real, aquella que está creando tu realidad hoy, aquella que, incluso sin palabras, le está diciendo al universo, esto no es para mí, aún. No necesitas pelear con estas creencias, ni avergonzarte por ellas, solo necesitas verlas,
con amor, con presencia, porque todo lo que es visto con compasión empieza a transformarse. La limpieza comienza cuando la verdad es acogida, no la verdad que cuentas a los demás, sino la que cargas en silencio cuando nadie te está mirando. Es allí donde la vibración cambia. Es allí donde la manifestación empieza a suceder de verdad. Hay un tipo de desespero que no se nota a simple vista. No grita, no se muestra, pero está ahí, escondido detrás del deseo más bonito. Es el desespero de querer algo con tanta urgencia, que el cuerpo se contrae, la mente se acelera y el alma empieza a dudar. Este desespero no nace de la fe, nace de la ausencia de confianza, nace cuando, incluso diciendo «yo creo», la vibración detrás de la frase es de prisa, ansiedad, impaciencia. La verdad es que el tiempo en la manifestación no obedece al reloj, no se doblega al calendario. El tiempo es vibracional, responde al grado de coherencia entre lo que sientes, lo que vibras y lo que crees que es posible para ti. Si hay urgencia, también hay escasez. Si hay impaciencia, también hay una vibración de duda. Y la duda es como un freno invisible que frena todo lo que deseas ver acontecer. Joe Vitale habla sobre esto con una claridad desconcertante. Dejar venir no es renunciar a lo que se quiere, es soltar la necesidad de controlar el cuándo y el cómo. Es permanecer abierto, sin encerrarte en un único camino. Es confiar en que, cuando la vibración esté madura, el universo no solo entrega, sino que revela. Trae aquello que ya estaba en el campo, esperando a que tu frecuencia se alinee. La verdad es que el universo no se apresura, respeta tu ritmo, espera a que estés listo, y estar listo no es querer mucho, es vibrar de verdad, es sentir con el cuerpo aquello que deseas antes de cualquier evidencia externa. Piensa en la metáfora de la semilla. La plantas con intención, la riegas con cuidado, confías en la tierra. No cavas todos los días para ver si la raíz ya creció. No le gritas a la semilla pidiendo que brote más rápido. Sabes que el tiempo de la semilla es sagrado, y el tuyo también lo es. Cada día en que la manifestación aún no ha llegado, no es un castigo, es una preparación, es una oportunidad de alinearte aún más, de sentir con más profundidad, de convertirte poco a poco en alguien que ya vive esa realidad, incluso antes de que llegue. El tiempo de la manifestación no es un retraso, es sintonía, y todo lo que es tuyo vendrá, no cuando grites más fuerte, sino cuando estés más silenciosamente en paz con aquello que elegiste ser. No todo lo que deseas está distante, pero todo lo que deseas exige una versión tuya que esté en sintonía con eso. No basta con querer con fuerza. Hay que ser, hay que vibrar, como quien ya vive aquello que desea. Esa es la diferencia entre el deseo vacío y el deseo creador. El primero mendiga, el segundo emana. Joe Dispenza nos invita a vivir la realidad deseada antes incluso de que exista en el mundo físico. No se trata de ilusión, se trata de crear, internamente, el campo electromagnético capaz de atraer aquello que ya está disponible en potencia, pero que aún no ha encontrado una frecuencia compatible. Y es por eso que la práctica debe ser vibracional, y no solo mental. La mente sola no manifiesta, el cuerpo necesita sentir, la emoción necesita fluir, la identidad necesita sostener. Esta técnica de 3 capas comienza con la claridad limpia, desear sin carencia, visualizar sin ansiedad, no como quien observa desde lejos, sino como quien ya respira esta realidad, como quien ya la conoce por dentro. No dices, quiero un hogar, sientes el hogar dentro de ti, lo habitas, lo hueles, lo tocas, no pides, acoges lo que ya está siendo recibido. La segunda capa es la emoción coherente, generar todos los días el sentimiento del ya soy, no cuando todo esté perfecto, sino ahora, aún en el caos, aún en la duda, generar la emoción antes de la evidencia,
generar el estado emocional que corresponde a lo que quieres atraer. Eso es vibración. Y la vibración no responde a palabras, responde a la química del cuerpo, a las hormonas que produces, a la energía que exhalas. Y eso solo sucede cuando la emoción es real, cuando nace de dentro, cuando no es forzada. La tercera capa es el comportamiento energético. Actúa como quien ya vive, camina como quien ya tiene, no porque estés fingiendo, sino porque estás eligiendo ser ahora, aquello que crees que solo podrás ser en el futuro. Esta inversión lo cambia todo, hace que el futuro corra a tu encuentro, porque ya no estás en el papel de quien espera, estás en el papel de quien vibra, y todo lo que vibra, atrae. Esta práctica es sutil, pero poderosa. Es silenciosa, pero magnética. Es invisible, pero real, porque la manifestación no responde a tu voluntad superficial, responde a tu identidad vibracional. Entonces, por la mañana, antes de cualquier noticia, antes de cualquier distracción, crea el sentimiento, crea el estado, siente como si ya fueras, como si ya tuvieras, como si la vida solo estuviera reflejando lo que ya sientes como verdad. Y entonces, observa al mundo inclinarse poco a poco ante tu nueva frecuencia. La vida tiene un silencio que habla, y habla con una precisión desconcertante. No responde a tus peticiones más urgentes, no reacciona a tus gritos de desespero. La vida refleja aquello que emites, incluso sin darte cuenta. Imagina por un instante que tu conciencia es como un espejo profundo, transparente, sensible, pero ese espejo, con el tiempo, se va cubriendo, no de suciedades externas, sino de polvos emocionales, culpa, miedo, ira, autojuicio, comparación, dolor no resuelto. Todo eso va empañando el reflejo, va distorsionando la imagen que la realidad proyecta de vuelta hacia ti. Y es por eso que tantas veces el mundo parece confuso. La gente te trata de forma injusta, las situaciones se repiten, los sueños no avanzan, cambias los muebles, te mudas de ciudad, repites nuevas frases, pero el escenario insiste en la misma trama, como si el escenario cambiara, pero el reflejo interno permaneciera igual, porque el problema no está en lo que el mundo muestra, está en lo que vibras, está en la forma como tu espejo interno refleja aquello que aún no has limpiado. Joe Vitale enseña algo profundo y simple. La realidad es solo un espejo de tu programación. Cuando limpias el espejo, el mundo cambia. Esta es una verdad que puede doler, pero que también libera, porque te devuelve el poder de dejar de reaccionar al espejo y empezar a limpiar lo que el espejo refleja. Y esta limpieza no se hace con control, se hace con presencia, con conciencia, con amor por ti mismo. No es necesario entender todos los traumas, ni explicar todos los dolores. Es necesario, antes que nada, reconocer que están ahí y que moldean la forma en que te relacionas con el mundo. La vida es holográfica, hace eco de tu firma vibracional. Si vibras rechazo, te lo mostrará en las relaciones. Si vibras escasez, te lo mostrará en las finanzas. Si vibras indignidad, te lo mostrará en tus límites. Pero si limpias, si sanas, si suavizas, el reflejo cambia, porque el emisor cambió. El cambio verdadero comienza cuando dejas de pelear con el espejo y decides con ternura limpiar el lente a través del cual ves la vida, porque no es el mundo el que necesita cambiar, es la mirada, es la frecuencia, es la vibración silenciosa que sostienes cuando nadie te está mirando, y cuando ella cambia, todo cambia con ella. En el fondo, manifestar no es sobre adquirir, es sobre recordar quién eres, detrás de las capas, de los dolores, de las creencias heredadas, de las repeticiones inconscientes. Manifestar es recordar lo que tu alma ya sabe, y no forzar lo que el ego aún quiere probar. El deseo, cuando es genuino,
no nace de la prisa, nace de la memoria interior de algo que ya eres y que solo necesita ser reencontrado vibracionalmente. Es por eso que muchas veces desear con fuerza solo aleja, porque el deseo, cuando viene de la ausencia, no es creador, es resistente, está cargado de tensión, de falta, de control, y el universo no responde a la ausencia, responde a la coherencia. Neville Goddard decía, te conviertes en aquello que asumes como verdad en tu interior. No es lo que hablas, ni lo que afirmas, es lo que sostienes como verdad silenciosa, es lo que vibra en ti, incluso cuando no te das cuenta. La manifestación real sucede cuando te conviertes, cuando encarnas la vibración de aquello que deseas, incluso antes de tenerlo, cuando el deseo deja de ser una meta y pasa a ser una identidad vibracional. Joe Vitale refuerza esta verdad con simplicidad. Tú eres el programa. Cambia el programa y la realidad cambia sola. Esto significa que el esfuerzo puede descansar, que la carrera puede cesar, porque lo que buscas afuera solo se volverá real cuando encuentre espacio dentro. Nada de lo que está alineado con tu verdad más elevada exige esfuerzo para ser forzado, exige solo presencia para ser permitido, porque todo ya existe, todo ya está disponible. El universo no niega posibilidades, solo responde a lo que eres y no a lo que quieres. Entonces, la pregunta no es cómo conseguirlo. La pregunta es quién estoy siendo, porque si lo que quieres aún no ha llegado, tal vez no sea falta de merecimiento, tal vez sea falta de alineamiento, tal vez tu vibración aún esté resistiendo a aquello que, en esencia, ya es tuyo. La vida no entrega cuando fuerzas, entrega cuando permites, cuando relajas el control y te vuelves verdad, cuando dejas de mendigar por una realidad y empiezas a vivirla por dentro, con gratitud, con presencia, con confianza. Lo que deseas ya existe, ya vibra en algún punto del campo. Está ahí, como una luz encendida detrás de una puerta cerrada, esperando solo a que te conviertas en la frecuencia capaz de girar la manija. El universo no niega, aguarda, silencioso, pero atento. Y entonces, la única pregunta que te hace es, ¿estás siendo quien puede recibirlo? ¿O aún estás intentando convencer al mundo sin antes haberte convencido a ti mismo? Antes de pedir más, conviértete en más. No más esfuerzo, más verdad, más coherencia, más presencia, porque al final de cuentas, manifestar no es sobre crear algo nuevo, es sobre recordar lo que, en silencio, siempre has sido. Y si todo comienza por quién estás siendo, tal vez sea hora de mirar los pequeños gestos que parecen no tener importancia. Cómo te levantas, lo que te dices a ti mismo en los primeros minutos del día, lo que sientes incluso antes de abrir los ojos, porque es allí, en el instante más silencioso de la mañana, donde tu vibración se revela sin máscaras. Si quieres entender cómo estos microgestos moldean silenciosamente tu realidad, hay otro video aquí en el canal que puede mostrarte este inicio invisible. Está aquí en la pantalla y tal vez sea exactamente lo que tu conciencia necesita escuchar ahora.